Joseba Ezeiza por parte de McKinsey. Joseba, en cuanto a las emisiones y la importancia de la descarbonización, precisamente McKinsey acaba de publicar el informe Net Zero Spain y se destaca en el estudio la transición hacia las cero emisiones netas implicaría una transformación económica que afectaría a todos los países y a todos los sectores de la economía de forma directa o indirecta. Esta transformación, claro, incluye oportunidades, pero también riesgos. Me gustaría que nos contaras cuáles serían las principales conclusiones de ese informe. Muchas gracias, Mónica. Efectivamente, acabamos de publicar el informe de España que complementa nuestro informe global, donde lo que hemos hecho ha sido analizar los distintos escenarios a través de los cuales España puede convertirse en un país de emisiones netas cero. Además de eso, hemos calculado las necesidades de capital necesarias para alcanzarlo y hemos puesto todo en contexto también con lo que comentábamos ahora de las implicaciones en la naturaleza, en la sociedad, etcétera. Nos salen 5 características principales. La primera es que la transición es urgente. Y esto lo sabemos ya todos o casi todos, pero los riesgos económicos y físicos asociados a esta transición o a la inacción pues son muy relevantes. Sabemos que en algunas zonas de España, por ejemplo, en un escenario de calentamiento global de más de 2 grados por encima de niveles preindustriales, pueden darse más de 45 días al año con temperaturas superiores a 37 grados. Las sequías podrían extenderse más de 6 meses al año y las superficies bajo riesgo de incendios podrían duplicarse. Entonces, esto más allá de los riesgos que supone físicos y para el ser humano, por supuesto, tiene implicaciones muy grandes en la economía. La segunda característica, y con una nota un poco más positiva, es que esta transición es posible. En nuestro escenario consideramos que es posible conseguir emisiones netas cero para 2045 y emisiones netas negativas para 2050. Obviamente esto no es fácil y en los últimos años, desde 2007 hasta el día de hoy, esas emisiones se han reducido aproximadamente un 30%, pero el ritmo se ha desacelerado. Con lo cual, un mensaje importante también es que necesitamos acelerar en la próxima década. La tercera característica es que esta transición es muy significativa y, como decía, desde un punto de vista de necesidades de capital, hemos calculado que solo en España serían necesarias 2,5 billones de euros españoles, o sea, aproximadamente 85.000 millones de euros al año, que equivale aproximadamente a un 6% del PIB español. Y esta inversión, adicionalmente, deberá darse en todos los sectores de la economía. En cuarto lugar, queríamos destacar también que esta transición tiene una componente muy tecnológica y al final esto pasa por acelerar tanto el desarrollo como el despliegue de estas tecnologías verdes o tecnologías de transición. España ya parte de una situación de liderazgo con una capacidad instalada renovable muy importante, con capital natural muy importante, pero habrá 4 grupos de tecnologías que serán muy importantes. Por supuesto, la electrificación, el hidrógeno verde también merece mención especial, los biocombustibles y también las soluciones basadas en capital natural. Y como quinto y último punto, nos parece también relevante destacar que esta transición está llena de oportunidades. Y lo mencionaba antes Loreto, creo que decía, esto hay que verlo también en clave de oportunidad de generación de valor. Ya estamos viendo compañías establecidas, que estamos todos aquí, pero también startups y otro tipo de compañías que están apostando por bienes y servicios en los que la sostenibilidad es un factor central. Desde un punto de vista del empleo, pues hemos visto que estas inversiones además podrían sostener más de 1 millón de empleos al año, con lo cual también desde un punto de vista socioeconómico es muy positivo. Y por cerrar, me gustaría dejar un mensaje que sí, que esto es un reto y una necesidad, como decías tú también en el comienzo, pero también es una grandísima oportunidad para la economía española. Joseba, te escuchamos y desde luego esa transformación es necesaria. Además necesitamos que sea posible. No sé si podemos concretar qué tecnologías haría falta para esa transición, qué volumen de inversión sería necesario para esas emisiones cero netas y cuál es el rol de los intervinientes en la economía. Muy bien. Vemos, como decía antes, 4 grandes grupos de tecnologías. La primera es la electrificación. Todavía a día de hoy tenemos muchísimos procesos industriales, de transporte, etcétera, que dependen de combustibles fósiles y será clave transicionarlos a modelos generados en energía eléctrica. Obviamente esto deberá ir acompañado por la adición de renovables. A día de hoy España
tiene una posición, como decía antes, privilegiada. Somos segundos en Europa en capacidad instalada eólica y desde un punto de vista solar también pues, es evidente que tenemos unas características estupendas y por eso las subastas solares también están saliendo a precios tan competitivos. El segundo grupo de tecnologías que decía antes es el hidrógeno verde, que nos permitirá descarbonizar sectores industriales que a día de hoy son muy difíciles de descarbonizar, como puede ser la producción del acero. Pero no solo eso, creemos que España además tiene la oportunidad de convertirse en un exportador de hidrógeno verde por la capacidad que tenemos de renovables, pero también por la infraestructura tan potente que tenemos de gas. El tercer grupo de tecnologías, como decía antes, son los biocombustibles. Al final, pues tiene una similitud técnica muy relevante o muy parecida a los combustibles fósiles, pero obviamente con una huella de carbono cero. Y estos combustibles nos permitirán descarbonizar, pues, por ejemplo, la aviación, que es uno de los sectores más difíciles de abatir. Y finalmente, el cuarto grupo, que lo comentaba Elliot, lo comentaba Marc, el tema de las soluciones basadas en la naturaleza es muy relevante. España parte de una superficie forestal de aproximadamente un 35%, es uno de los países líderes en Europa. Y a día de hoy ese capital natural que tenemos permite absorber un 12% de las emisiones que tenemos. Creemos que con un uso más eficiente, más tecnológico del uso de la tierra y de la silvicultura podríamos incrementar en aproximadamente un 30% esa absorción de emisiones, con lo cual este sector y esta tecnología se convierte en extremadamente relevante. Y por cerrar, respecto a las condiciones que me preguntabas, pues al final esto es trabajo de todos, ¿no? Se ha comentado ahora mismo el caso de la colaboración público-privada. Al final esto es un problema y un reto para todos, pero también es necesario que las cadenas de suministro, los recursos y las tecnologías estén disponibles a escala, que a día de hoy algunas de estas no lo están. Y finalmente me gustaría cerrar también teniendo aquí a Lara en la mesa diciendo el papel tan relevante que tiene la banca. Como catalizadora de esta transición, pues al final canalizando el capital a las tecnologías y a los sectores donde realmente más falta.